En otros tiempos se han vivido, pues allá en los 30, 40, una pandemia que arrasó también al mundo, con consecuencias terroríficas en cantidad de muertos. Pero yo no sé si en ese tiempo, Carlos, Lorena, público más inteligente de la radio y la televisión en México, se hayan medido los temas de salud mental. Entiendo que se midió el tema de cuántos muertos, la urgencia de una vacuna, pero no veo que haya una gran cantidad de estudios en torno a la salud mental como lo hay en torno al COVID. Estamos Carlos Martínez, periodista, especialista en derechos humanos, Lorena Ruiz, coordinadora de difusión y comunicación de Voz Pro Salud Mental, Santiago Bissell, colaborador de ¿Qué tal, Fernanda?, representando pues a esta edad de 20 y tantos años y el uso de redes sociales y de plataformas de streaming, que también cómo nos ayudan o no en este sentido para un tema de salud mental, ustedes y yo reunidos en este momento. La organización dice, Panamericana de Salud, que la pandemia dejó un aumento del 35% de los trastornos depresivos y 30 y tantos % de depresivos, quiere decir como ansiedad. Depresivos tanto como de ansiedad. ¿Dónde estamos parados, Lorena? Y de estrés postraumático, ¿sabes? Hay mucha gente que ya pasa, alguien te tose y sales corriendo y te da un ataque de ansiedad. Sí, estamos en el 20-35% en aumento en jóvenes y en adultos. Es triste que la humanidad haya pasado por este trance, pero es más triste que haya una falta de cobertura de servicios de salud mental y una falta de conciencia acerca de lo que la sociedad puede hacer por las personas que experimentan estos trastornos. Pero a ver, la pregunta aquí sería, Lorena, para pasar con Carlos y con Santiago y el público. La pregunta es, ¿el trastorno viene acompañado de la enfermedad o el trastorno se suma a las condiciones de vida, es decir, cómo se vivió la enfermedad? Sí, yo creo que es la segunda parte. El trastorno causa un desequilibrio en la sinapsis de las neuronas. Entonces, es decir, neurona con neurona causa comunicación a través de neurotransmisores. Esos neurotransmisores, las enfermedades, voy a empezar de antes, las enfermedades todas terapéuticas son biopsicosocial, o sea, tiene su carga genética, tiene su carga emocional y tiene su carga social. Y te pongo un ejemplo, pero rápido. Un niño en las mismas condiciones, 11 años, en la Narvarte, que vive el divorcio de sus padres, una situación problemática. Un niño en Palestina, 11 años, que vive bombazos, ya no tiene papás. ¿Quién de ellos es el que experimenta un desequilibrio más fuerte a nivel mental? Pues yo creo que el de Palestina. O sea, el chico de 11 años puede tener ese trauma, pero el de Palestina ya tiene un perjuicio en su salud mental. Ah, caray. A ver, aquí habría que ver, y me parece interesante, cómo creces. Si tú creces en torno a bombas, ese niño de 11 años no tendría que estar viviendo un proceso tan terrorífico porque es parte del entorno, aunque ese entorno no es normal. ¿De acuerdo? Correcto. Pero no quiere decir que presente más problemas de salud mental que el de la Narvarte que vive en algodones. Exacto. ¿Me expliqué? Sí, entiendo. ¿Sí? Trastorno de pánico, trastorno de ansiedad. Los trastornos se presentan, te digo, con esas tres condiciones, biopsicosocial. Carlos Martínez, ¿qué ves en el tema de salud mental en el mundo y de dónde proviene? Fíjate que Lorena está señalando algo bien interesante, biopsicosocial. Y lo que nos trae aquí es un problema de salud pública, es una pandemia prácticamente derivada de consecuencias. Platicábamos sobre estos episodios, el temblor del 17, del sismo del 2017, nuestra generación podría hablar del sismo del 85, claro. La pandemia de COVID.
Pero justo, imagínate lo que genera en la sociedad el problema de salud pública que vive el país por la falta de insumos, por la falta de equipos, por la falta de materiales, por la falta de instalaciones, de infraestructura, por la ausencia de una política pública. Ahí es donde viene el factor social, el factor del entorno, lo que está viviendo la sociedad. Y si justamente hablamos de este factor en temas de salud pública, la salud pública a nivel mundial viene atravesando un periodo muy, muy grave porque no se da abasto. Mira, por ejemplo, ¿cómo quieres que te atienda alguien que no tiene el equipo para atenderte? En ese personal de salud, ¿qué provoca? Pues un estrés, una ansiedad, una pérdida de tiempo, porque tiene que sustituir los medicamentos que tengan en stock y los que no tengan en stock. Y entonces, ¿cómo quieres que te atienda alguien que tampoco tiene los recursos, pero que también está atravesando por un periodo de problemas derivados por esta consecución? En el sector salud existe el famoso concepto 30. Este concepto 30 es para darle un espacio al personal de salud para que vayan a sanar, para que vayan a estar en retiro, para que estén aislados de tanto problema. Imagínate una persona que está atendiendo a niños con cáncer, toda la carga emocional que tiene de estar atendiendo a estos niños, la historia de cada uno, la particularidad, o sea, el la concepto condición. 30 es aíslate de esto tantito para Sí. poder volver a trabajar en ello. Porque si no, tu salud emocional Queda no claro. está apta. Pero entonces imagínate con esta crisis y esta emergencia derivada del COVID, más la falta de insumos, la falta de material, la falta de infraestructura, una política pública que le sigue cargando mayores responsabilidades, en donde entonces tendríamos que reconocer que el sistema de salud está enfermo. Ahora, yo por ejemplo te estoy hablando de este sistema de salud enfermo, es de Europa, en donde se creó una asociación de farmacéuticos en España para medir que el 95% de las recetas no se podían cumplir por falta de medicamentos. Y entonces se reconoció que fue un problema general en Europa. Ya la condición no es el tema de la inversión, sino la falta de producción de ciertos medicamentos, lo que a ellos les está atacando. Pero en México son otras las particularidades. Y esta condición del desabasto de medicinas, pues genera entornos en donde si tú vas a atender a una persona con cáncer y tú no estás enfermo, pero te dicen que no hay tratamiento, que si vives en Ciudad Nezahualcóyotl, una parte del tratamiento te la hacen en esa, otra te la van a hacer en Cuernavaca, terminas enfermo también. Queda claro. Entonces, el Estado está enfermando a la sociedad con esta ausencia de políticas públicas y con esta ausencia de definiciones. Lorena, tu comentario y vamos a otros Bueno, planteamientos. nada más en lo que dices, Carlos, hay una cifra por la Unión Europea que hay un psiquiatra por cada 10,000 personas. Aquí en México la cifra es un psiquiatra por cada 150,000 personas. No, pues eso es inviable. por Eso donde es la veas. inviable. Faltan recursos humanos, no hay psiquiatras, faltan psiquiatras en México. Pero a ver, la pregunta, vámonos a la pandemia todos, ¿de acuerdo? En la pandemia brotaron dos cosas. Bueno, muchas, Muchas. pero centrándonos en salud mental. Brotó la pandemia misma, el encierro, Ajá. para no morirnos, para no contagiarnos, para no acabar en hospitales, para no acabar intubados, etcétera, etcétera. El no contagio, el miedo y demás. Y dos, estos aparatos, redes sociales, todo se volvieron un acompañamiento La y un ventana al entretenimiento, exterior. una ventana al exterior. Uno se informaba por aquí, no hablaba uno por teléfono. Exacto. Te informabas por todas las plataformas, te entretenías en todas las plataformas, casas en donde, bueno, pues hay una, dos o tres televisiones, pues qué maravilla, pero había casas donde no había televisiones, solamente una computadora o determinados dispositivos electrónicos. Pues eso también nos enferma, ¿no? No solamente hay una enfermedad física, que es el COVID-19, el SARS y todo aquello que va evolucionando en otras tantas cepas, sino también vivimos la pandemia digital.
¿Tuvo consecuencias esta pandemia digital Claro. en la mente? Muchísimas, porque es una oferta de dopamina rápida. Entonces la gente crea una adicción y todas las adicciones, porque no hay un estilo de vida saludable, muy equilibrado, que tengas tus horas de sueño. La gente terminaba hasta ciertas horas de la noche viendo, ya no dormía profundo, no hacían ejercicio, bueno, no hicimos ejercicio suficiente, no podíamos salir, pero tampoco hicimos rutina en casa, nutrición saludable. Es decir, este aparatito que tienes enfrente sí quitó hasta unión familiar. Creo que ahora ese es el tema. Lorena Ruiz, coordinadora de difusión y comunicación de Voz Pro Salud Mental, me estabas diciendo que ya se unió en México, por decirlo en palabras muy sencillas, en el mismo cajón, salud mental y adicciones. Correcto. Desde el 2022 se mete esta iniciativa en la Cámara de Diputados, junto a 4 cosas muy importantes, que es el consentimiento informado, internamiento voluntario, ¿cómo se llama? Voluntad anticipada. La primera es que el médico tiene la responsabilidad de decirle al paciente todos los alcances del tratamiento, es decir, vamos a probar este antipsicótico por tanto tiempo, este estabilizador de ánimo por tanto tiempo, ya que el nivel de sangre llegue a este nivel, vamos a el antidepresivo y ya le vamos encontrando la fórmula. Ese es, digamos, el primer derecho que se toca en esta ley que te comento, la ley Bañuelos se le llama en el 2020. Luego, pues una medida que es el internamiento voluntario, que cuando el paciente trae un brote psicótico, tiene que firmar un documento que está de acuerdo en que se va a internar. El tercer punto es la voluntad anticipada. Es un documento formal donde el paciente le refiere a el nombre de mi mamá, el nombre de mi esposo, que él va a tomar las decisiones sobre el tratamiento y sobre el médico tratante. No quiero que me internen en el Fray Bernardino, o sí quiero que me internen en el Fray Bernardino. Y esta parte que comentamos también, que es la educación a todos los niveles, primaria, secundaria, sobre qué son las enfermedades mentales, porque hay una miopía gravísima en el salón de clases, donde la maestra no puede ver al chico que está con depresión o la chiquita que está con ansiedad. Entonces, si deriváramos ahí desde un principio esa parte de vamos a tratar la inclusión, vamos a ayudar a las personas que necesitan nuestra mano, desde ahí es donde deberíamos empezar, Fernanda. Es que si no se atiende en el salón de clases, ¿dónde se puede atender, Carlos? No, pues tendría que existir toda una campaña de prevención y así como se hacen las charlas para diabéticos, existen las charlas para los temas de salud mental, pero justo la falta de recursos, este exceso de ahorro que ahora tenemos en nuestro país, esta condición donde falta personal de la salud, pues me parece que no se está detectando tempranamente, no se está investigando, no se está haciendo un trabajo de buró en donde se pueda identificar cuáles son los sectores más vulnerables, en dónde están llegando, ¿no? Y bueno, aparte con esta política que se ejerce desde donde se maneja la información de manera irracional hasta que no brotan las cosas, pues desafortunadamente no estamos en una situación de un panorama en donde anteriormente, por ejemplo, la CNDH generaba 35, 40 recomendaciones generales al año. ¿Sobre salud mental? En general. Hoy la mayoría de las recomendaciones que hace la CNDH son sobre salud, pero tendría que existir una recomendación general para reconocer un estado de falla. Hoy la CNDH hace 2 recomendaciones al año, cuando anteriormente se hacían 35, no, 40, 50. Entonces, los órganos que tendrían que darnos el pie para poder determinar qué es lo que está mal, pues tampoco lo están haciendo. Entonces, hoy solo queda la sociedad civil, gente como ella que está trabajando a labor de socializar este tipo de problemáticas, de generar una conciencia y de hablar de la emergencia que vivimos, porque no es un tema que solo nos está atacando a nosotros. Es una condición que se deriva de problemas
mundiales, de episodios como la crisis del COVID, económica como la que viene. Híjole, es que tenemos grandes fuentes de estrés a la redonda. Claro. Entonces, aquí la pregunta sería, con nuestros propios recursos, porque podemos tener el recurso de la conciencia, de darnos cuenta, ¿cómo podríamos minimizar el efecto del estrés? Claro. Porque si estamos esperando que nos atienda un doctor, que nos medique un doctor, que nos diagnostiquen, pues de aquí a que eso suceda, nosotros tenemos responsabilidad sobre nuestro cuerpo de cómo podemos reducir esos niveles de estrés, cómo podemos reducir esos niveles de ansiedad, cómo podemos reducir esas depresiones. Entiendo que son enfermedades, no las estoy minimizando, claro, que deben de ser atendidas por un médico. Pero en vía de que eso sucede, si no tenemos eso al alcance, yo me preguntaría, ¿cómo nos estamos entreteniendo? ¿Qué vemos? ¿Qué consumimos? ¿Qué consumimos? ¿A qué estamos sometidos todo el día? ¿Nos sirve, no nos sirve? ¿Es basura, no es basura? ¿Qué nos permite reflexionar? ¿Qué nos permite disentir? O sea, es muy grande el estrés para todavía someterte en el estrés de lo que hay aquí adentro de un teléfono. Es como todavía demasiado. Y la tecnología la podemos usar a nuestro favor, Claro. Fernanda. Así como dijo Carlos, hay inteligencia artificial que nos puede dar una terapia. También hay clases de mindfulness, también hay clases de ejercicio gratis, también hay nutriólogos. Pero la cosa es que la sociedad tenga esa idea de prevención. Voy a prevenir mi estado de ánimo, mi estado emocional. De alguna manera responsable, ¿no? Fíjate Tendríamos que ser responsables de eso. Ese ejemplo que dijo Carlos acerca del diabético me parece que es muy símil a los trastornos mentales. ¿Por qué? Porque la familia de un diabético tiene que evitar comprar 2 litros de refresco de cola, hacer pasteles, ¿no? En los cumpleaños. La familia con una persona con trastorno mental tiene que evitar demasiado alcohol en las comidas, tiene que guardar, hacemos la comida porque aquí mis ojos se tiene que ir a dormir temprano. O sea, tenemos que apoyar como núcleo familiar a esa persona que tiene un trastorno. Esa es, yo creo que la idea, preparar a la sociedad, cómo podemos incluir. Yo creo que podemos empezar a hacer algo nosotros, Carlos, o estoy idealizada en el tema. No, lo que pasa es que en tu programa se tocan puntos que se conversan poco, ¿no? Y esta condición es, por ejemplo, quien vive depresión, últimamente he visto contenidos, simple y sencillamente Jaime Camil, cuando murió su papá, dijo, pues hasta los 4 o 5 meses después de que falleció nos dimos cuenta que el señor estaba en depresión, que mi papá estaba en depresión. No podemos darnos cuenta en la gente cuando trae una depresión. Tenemos que conversarlo, tenemos que hablarlo, Claro. Tenemos que socializarlo, en esta medida de poder detectar oportunamente cuando alguien vive una condición de salud que es poco normal. Pero no se nos dice, oye, pues a lo mejor el exceso de azúcares es como está compensando alguna otra condición de salud en su cuerpo. Es Sí. que no se conversa. Ese es un muy buen punto. Cuando en realidad preguntamos en familia cómo estás, no se contesta cómo estás. No se contesta la realidad de cómo estás. Y entre los hombres menos, los hombres mucho menos. La tasa de suicidios del hombre es mayor, pero no se le está adjudicando justamente estos problemas de enfermedades mentales. Correcto. Creo, nosotros no somos expertos en el tema. Nosotros no es que nos vayamos a sacar adelante de la ansiedad, de la depresión y de todo esto del estrés al que estamos sometidos. Pero sí creo que hay cosas que podemos elegir que son mucho más bondadosas para nuestra mente y nuestro cuerpo que otras. Sí. Si estás viendo un campo de exterminio como el que estamos viendo en una realidad, pues no veas una serie que te lleve a la violencia. No sé si estoy tratando, parece muy simple lo que estoy diciendo, pero nos estamos entreteniendo en esa realidad que nos enferma. Porque, pues si ya la realidad es así,
pues qué más me da que destacen en una serie a 4 o 5 más. Creo que hay que empezar a ver qué estamos comiendo, qué estamos consumiendo, qué estamos tocando, qué estamos oyendo, qué estamos viendo, a qué juegas. Sí, sobre todo ahora los niños, estos cuartos que hay donde vas a matar entre otros, ¿no? De inteligencia artificial. O sea, el problema de salud mental, entiendo, no está resuelto y entiendo viene muy severo a nivel mundial. Por eso, grandes periodistas como un Oppenheimer, como un Johan Hari de Reino Unido, están haciendo libros que tienen que ver con los ministerios de la soledad, con la felicidad, con el bienestar, a través de qué gurú, qué están haciendo socialmente. Por ejemplo, en India, tú vives en una colonia y a las 6 de la tarde, 7, se para la colonia y se reúnen todos a hacer jardinería. Todos. El que falte, sí, claro, comunitario va a tener una multa. Se reúnen a hacer cosas en colectivo, en común, en bonito. Entonces, si cada vez estamos más aislados a través, insisto, de todo esto que nos rodea, la televisión nos aísla, los noticiarios nos aíslan. ¿Qué comentas? Mira nada más los pares de zapatos. ¿Qué comentas con el otro? Pues estás... No, o sea, ¿qué puedes comentar? Claro. ¿Qué se comenta? Es monstruoso. Pero la familia tiene los mejores lentes, Fernanda, claro, para observar que algo no está bien con un ser querido. Creo que tener esa sensibilidad y esa información a la mano es lo que nos va a ayudar como sociedad a no dejar atrás a nadie. Nosotros dimos un curso que se llama Primeros Auxilios Psicológicos después de pandemia, que era no ser psicólogo, o sea, sino saber qué hacer en caso de una crisis, saber cómo acercarte, manejar la escucha activa, la empatía y ayudar a nuestro ser querido a acercarlo a una ayuda profesional. Nos tenemos que voltear a ver más. Tenemos que voltearnos a ver más. Lorena Ruz, gracias. Dice por acá un compañero del salón de mi hija, 3º de primaria, Fernanda, se dio cuenta que su amiguito se cortaba. Y mi hija buscó a la directora, a la psicóloga del colegio para avisarles. Creo que tenemos que estar un poco más pendientes los unos de los otros. Ha subido en gran medida el cutting en los chicos. Bajo la edad de 11 años a 13 empiezan con cutting y subió la tasa como 25% y los problemas de depresión en jóvenes 30%. Gracias, Carlos Martínez, por estar aquí. Hay una reflexión en la mesa, ahí se queda.